Hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa noche, tarde. Ya no se sabe con este horario, ¿verdad? Decimos noche a lo que es la oscuridad, pero también decimos noche a lo que es el horario. Americanamente, a partir de las 6 de la tarde ya se dice buenas noches. Y en nuestros países, mientras no esté oscuro, es buenas tardes. Pero bueno, sean tardes o noches, que el Señor les bendiga. Después de este bonito manjar que tenemos acerca de la adoración, de la alabanza, damos gracias al Señor por esta oportunidad. Y yo le felicito, yo le digo gracias por estar aquí, porque ciertamente cada vez que estamos aquí, pues venimos a poner un bloque a nuestro conocimiento, un bloque a nuestra madurez, un bloque a conocer más de nuestro Señor. Amén. Así es que, hermanos, póngame mucha atención. El día de hoy vamos a retomar nuevamente esa clase que comenzamos. Clase que es de suma importancia, que si bien yo decía la vez pasada que de todo se habla cuando estamos unidos, juntos, y muchas de las veces el tema de nuestros hijos se nos escapa. La crianza de los hijos es una de las cosas más importantes y que hoy por hoy en el siglo XXI y en el país que nos encontramos, pues a muchos se nos dificulta. Y el hecho de enseñar esto no es para ofenderla a usted, no es para que lo incomode, sino que sencillamente o simple y sencillamente es para traer verdades bíblicas que nos van a hacer corregirnos, enderezarnos y pensar dos veces las cosas que estamos haciendo como padres. Entonces, estuvimos hablando la vez pasada cosas muy interesantes que, a pesar de que fue bien poquito en cuestión a la introducción, logramos pues desglosar, logramos abrirnos bastante y darle importancia a lo que eran nuestros hijos. A pesar de que estamos enseñando a los papás, queridos hijos que están aquí, pues ustedes no se escapan de la enseñanza, porque un día, si Dios los permite, van a llegar a ser padres. ¿Y cuántos de nosotros hubiésemos querido haber escuchado una enseñanza de los padres cuando fuimos adolescentes, verdad? Pero no llegó esa enseñanza. Nuestros padres medio ahí nos enseñaron, cometiendo muchos errores. ¿Por qué? Porque a nuestros padres, tampoco sus padres o nuestros abuelos y bisabuelos, no les enseñaron, no les dieron importancia a lo que es esta clase, que es la crianza o la educación de nuestros hijos. Y ahí se pierde mucho, hermanos. Damos gloria a Dios porque nosotros comenzamos ya esta clase. Tenemos la clase matrimonial, que es punto y aparte de esta, pero que ciertamente se relaciona. ¿Ok? Entonces, vamos a estar viendo cosas muy serias, dije yo, muy serias, que quizás van a agredir nuestra personalidad, nuestra persona, porque quizá yo estoy educando a mi hijo de una manera, pero la Biblia me está diciendo que así no, que estoy mal. Y cuando la Biblia confronta, cuando el espejo se pone enfrente de las cosas, digo, ay, lo estoy haciendo mal. Entonces, usted decide como padre, como adulto, yo decido como padre, como adulto, o hacerle caso a Dios o seguir mis propios principios o mis propios métodos para educar a nuestros hijos. Amén. Así es que vamos a aprender juntos. La vez pasada yo me quedé donde yo le dije que le iba a dar unas cositas, unos tips en cómo podríamos ser mejores padres. Y por hacer un contexto y recordar un poquito, voy a mencionar algunos, que era proveer un ambiente seguro y amoroso en el hogar. ¿Cuántos recuerdan que dijimos eso? También dijimos que le permitiéramos a los adolescentes la independencia apropiada para su edad. También dijimos que enseñáramos las responsabilidades a nuestros hijos, las responsabilidades del hogar. Porque, tomando ese punto, ¿cuántos de nosotros como padres, bueno, en mi caso todavía mi nena está chiquita, pero algunos de los que ya tienen hijos grandes o tuvieron, batallaron porque sus hijos siempre fueron
irresponsables, no cuidaron lo que se les dio, sea ropa, sea juegos, lo que usted le haya dado, no lo cuidaron. Y usted, cuando ese niño creció, pues se dio golpes de cabeza diciendo, este niño qué burro es. Pero la culpa no fue del niño, sino fue de la formación que yo, como padre, le di. Ahora, ya no voy a mencionar nada de eso, voy a avanzar donde me quedé. Existen muchas ideas sobre cómo criar a los hijos. Algunos padres adoptan las ideas que sus propios padres usaron. ¿A cuántos les tocó eso? De que mi papá me dijo a mí o mi mamá, y usted va a hacer eso porque a mí me enseñaron así. Entonces, normalmente esa enseñanza es la que más predomina. La enseñanza de lo que es el venir arrastrando en la historia, pues lo que mi papá me enseñó, lo que mi abuelo, mi bisabuelo, pero muy poco nos dijeron, la Biblia dice esto, la Biblia tiene este principio. ¿Por qué? Porque quizá a pesar de que algunos padres de nosotros eran cristianos evangélicos o cristianos católicos, pues no fueron estudiosos de los principios bíblicos. Ellos decían, así está bien, corregir al niño con un palo en el lomo. Así me corrigieron y mira, aquí estoy, ya me casé, ya tengo hijos. Pues así voy a corregir a mi hijo, con un garrote en el lomo y plum plum, que al cabo aquí estoy yo, soy ejemplo, ya se armó. No, es que una cosa es que ya se armen, cuestiona que no lo mataste y tiene vida y creció, pero otra cosa es cuál es la educación o la crianza correcta, ¿cierto o falso? Avanzamos. Otros buscan consejos de sus amigos, algunos leen libros sobre cómo ser buenos padres, otros toman clases ofrecidas en la comunidad. Nadie tiene todas las respuestas. Sin embargo, la teología, que significan los principios bíblicos, la psicología, que significa comportamiento y conducta, y la sociología, que es el desarrollo en la sociedad, nos dan indicio cuál es la forma y prácticas eficaces que tienen más probabilidades de llevar resultados buenos, favorables en la crianza de nuestros hijos. Dije la teología, la psicología y la sociología. ¿Qué estudia la Biblia? ¿Qué encontramos en la Biblia? Principios bíblicos. ¿Qué es lo que estudia lo que es la psicología? El comportamiento y la conducta del ser humano, que también podemos tomar cositas que ayuden. Y la sociología es el desarrollo de la sociedad. La sociología estudia cómo se desarrolla la sociedad. Hay pandillas, hay borrachos, hay gente que estudia, hay drogadictos, hay de todo. Dice un dicho por ahí, de todo da la mata, de todo da la sociedad. Bueno, las ideas sobre cómo criar a los hijos se pueden agrupar en principios que parte de ellos están revelados en las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Nuevamente, las ideas sobre cómo criar a los hijos se pueden agrupar en principios que parte de ellos están revelados en las Sagradas Escrituras. Y otros nos los presenta la ciencia como resultado de haber hecho una serie de investigaciones en la psicología del niño en sus diferentes etapas. En este estudio daremos información en forma sistemática con precisión de ciertos principios. ¿Ok? Ahora, vamos a entrar, no podemos dar un paso de la A la L o a la P sin ir paso a paso. Estamos hablando de la crianza de los hijos, no podemos hablar ya de los hijos. Vamos a hablar desde que van a nacer. Vamos a ir paso por paso, de la A a la B a la C, por orden. Vamos a ver esto. Lo primero, factores determinantes para lograr una crianza exitosa sobre nuestros hijos. Factores determinantes para lograr una crianza exitosa para nuestros hijos o con nuestros hijos. Número 1, lo primero y lo principal para criar o para la crianza exitosa en relación a nuestros hijos es conocer la paternidad de Dios. Lo primero que yo como cristiano y como futuro padre debo de hacer para yo ser un buen padre, estoy hablando cristiano,
es conocer la paternidad ¿de quién? De Dios. Si Dios a mí me maltrata, si Dios a mí me ofende como padre, si Dios a mí me lastima, si Dios me da un ejemplo el cual me hiere, el cual en vez de hacerme crecer, me aplasta, me pisotea, sentimental, moralmente, psicológicamente y físicamente me maltrata, entonces si ese es mi Padre Dios, y como Él es Dios, a Él hay que imitar, entonces, por ende, como Él es Dios perfecto, yo debo hacer lo mismo con mis hijos. Pero como Dios no es así, y Dios no derrama en ti ni el amor eros, ni el amor filial, ni el amor estorge, Él te ama con amor ágape. El amor eros, que es el que tú sientes por tu esposa, porque la viste tan linda, con aquellas curvas cuando la conociste. Ahora quizá hay despeñaderos, pero bueno. Entonces tú la conociste y dijiste, wow, qué linda. Ese es el amor eros, donde viene la palabra erótico. Bueno, ese amor, para muchos, escuche esto, para muchos de nosotros los hombres, ese amor se acaba. Porque hay hombres que le dicen, mira, yo me caso contigo, pero mientras tenga esas curvas, yo me caso contigo, pero el día que tú te pongas casi a reventar de gordita, ese día se acabó. Y se oye como chiste, pero hay pruebas de que hombres que se vivían en el gym juntamente con su esposa, el día que decidieron tener un bebé, él siguió estando guapo, él siguió teniendo sus bíceps, él tenía todo igual. Mas sin embargo, la mujercita se le estiró la piel de la barriga y no la puede corregir en un 2x3, ¿verdad? Ya no es la misma. La mujer pues tiene ciertas cositas que ya no es la misma. Entonces se sabe de que hay hombres que han dejado a su mujer por eso, porque ya no son las mujeres las mismas. Pero sí son, ese es mi hijo. ¿Y tu esposa? Bueno, avancemos. El conocer a Dios como Padre en todas sus facetas es tener una formación previa al trato semejante que daremos a nuestros hijos. El conocer el amor, el favor, la comprensión, el perdón, la forma de ser corregidos e instruidos por el Padre Celestial nos conducirán y es determinante para un comienzo exitoso en relación a la crianza de nuestros hijos. Quizá de aquí, nosotros, escuchen lo que voy a decir, ¿ok? Con todo de que yo y usted pueda de que tenga 5, 10, 15 y como yo, 35 años en la iglesia, escuchen, ¿sabía usted que eso a mí no me hace un padre exitoso por el hecho de estar en la iglesia? Porque se sabe de gente que tiene 20, 30 y hasta 40 años, como aquel pastor que yo les mencioné, que no conocen el amor de Dios todavía y están en la iglesia, pero viven de puras emociones y de pura sobadera del pastor, de los líderes o de la misma congregación. A eso ellos le llaman el amor de Dios. Aquí está Dios, porque aquí me atienden, aquí me cargan para aquí, para allá. ¡Ay, qué bueno es Dios! Pero, pregunta, ¿conoces a Dios? ¿Conoces a tu Padre Celestial? ¿Diferencias el trato del Padre, el trato de tu hermano Jesucristo, que es tu hermano, el Señor Jesucristo, y sabes identificar el trato del Espíritu Santo? Bueno, dejemos al Espíritu de Dios y dejemos a Cristo a un lado y vayamos con el Padre, porque la clase pues nos enseña el Padre. ¿Cuánto tiempo tienes en la iglesia? Y dime qué autoridad tienes para decirme que tú conoces al Padre, la relación que tienes con el Padre Celestial. Entonces dice la esposa o dice el esposo, ay, pues mi viejito, mi viejita no conoce al Padre, porque con lo que yo acabo de decir, mi esposo o mi esposa refleja otra cosa. Porque si el Padre es amor, es comprensión, se equivoca mi viejo cada rato, se equivoca mi vieja cada rato,
Y nunca he visto que el Señor le mande un choque, le mande un cáncer, le mande un SIDA, le mande una enfermedad. Y mi niño, que está aprendiendo a vivir, que de errores va aprendiendo como nosotros, pues mi esposo, mi esposa le cae a palo, lo agarra de la greña y baila con él. Y eso que es el primer error, ¿qué será cuando ya le digo, ya te lo dije 10 veces? Lo va a hacer picadillo. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto conocemos a Dios? ¿Se fijan cómo una enseñanza tan sencilla se va tan profundo? ¿Qué carácter estamos reflejando ante nuestros hijos? Esta clase es confrontadora y esta clase nos confronta más en el caso de los que tenemos nuestros hijos aquí. Porque aquí el mismo Señor con su palabra nos está quitando la caretita. Y quizás nuestros hijos han de pensar, ella o él no es así. Pero tranquilos, chicos, no critiquen, no murmuren. Santiago lo dice. Mejor ayuden a nuestros padres, ayuden a su padre, ayúdennos a nosotros a vivir la palabra y a recordarla. Entonces, el Espíritu como guía divina nos conducirá a desarrollar la paternidad de Dios en nosotros a favor de nuestros hijos, para que ellos en su paternidad, para que ellos en su desarrollo vean a Dios en nosotros. El abandonar un hijo, hermano, ya estamos profundizando. El abandonar un hijo es no entender que por ninguna circunstancia Dios nos abandonará a nosotros, hermano. Ok, otra vez. El que yo abandone a mi hijo y lo deje a la deriva y yo diga, ¿sabes qué? Hay no vidrios. Es no entender que a mí Dios nunca me va a abandonar. Porque la Escritura dice, o escrito está, que aunque mi padre y mi madre me dejaren, el Señor con todo y eso me recogerá, me levantará. Porque si 7 veces cae el justo, Jehová lo levanta. No, me equivoqué. Jehová agarrará un bate y le dará en la cabeza, se lo reventará. Porque si estamos hablando de caídas, estamos hablando de pecado, de faltas delante de Dios. La Biblia dice, si 7 veces cae el justo, Jehová agarra tremendo cincho y se lo acaba en el lomo. ¿Verdad que no dice? Nuestro Dios y Padre es un Padre de misericordia, que Él conoce, en el caso de Cristo, que es nuestro intercesor, Él conoce que somos débiles, que caemos, que vamos madurando, que comenzamos con una pachita, con un pepe o con un biberón. Después empezamos a gatear, después la sopita, después a caminar, ya después viene la carne y a correr, se ha dicho. Y nosotros en la crianza de nuestros hijos estamos siendo no pacientes, impacientes. Miren, ayer me pasó algo y parece que las cosas pasan. En mi caso, que soy el que estoy trayendo la palabra y que pues necesito de ejemplos, Danerita está aprendiendo a ir al WC, al baño. Y pues ahí de repente pues ya no está usando su pañalito. Mami, baño, ¡fum!, sale volando. Resulta que ayer yo llego del trabajo, entonces la niña pues anda bien contenta, sin pañal, anda con su ropa interior de nena, su chorcito. Yo voy y la acuesto en la cama, sorpresa, me empieza a gritar, ¡papi! ¡Papi! Y yo me asustado voy al cuarto, ¿qué pasó? Le digo. Ella, según estaba supuesta a dormir, ¡papi! Y luego me dice, ¡pipi! Que quería ir al baño. Yo entendí. ¡Oh, pipi, mija! Sí, la sé. Cuando yo voy y la agarro, ya estaba en una piscina la muchacha, en nuestra cama. Si yo soy una persona que no entiende lo que es el aprendizaje, que está aprendiendo, ¿qué es lo primero que hago? Me la reviento y la hago hasta que se haga pipí otra vez, de la reventada que le doy. Pero yo entiendo que es un proceso. Ya es ganancia que me esté gritando que quiere ir al baño, que de hecho ya lo hace. Pero ahí no sé, quizás con su Pepe le ganó y no quiso levantarse. Entonces, Dios en nuestras faltas y errores, Dios es paciente. Dios es paciente. Una cosa es de que cometamos errores en cuanto a pecado se refiere,
Y otra cosa es de que nos deleitemos en el pecado y lo saboreemos. Son dos cosas muy distintas. Caíste, tropezaste, te descuidaste, te fuiste, fue algo así que, ok, Señor, perdóname, me duele el corazón por haberte fallado. Pero otra cosa es disfrutar el pecado, muy distinto. Entonces dice que el abandonar a un hijo es no entender que por ninguna circunstancia Dios nos abandonaría a nosotros. El único hijo que Él abandonó fue a su unigénito, y esto fue por causa de nuestra regeneración, y esto lo hizo para nunca hacerlo con nosotros. Todo lo que Dios hizo con Jesús en la cruz, lo hizo para no hacértelo a ti. Lo abandonó. ¿Se acuerdan que lo abandonó? Padre, ¿por qué me has desamparado o abandonado? Después de que lo abandonó, cargó todo el peso del pecado y la justicia de Dios cayó sobre él, de tal manera que, pues murió. Lo separó. Miren, a él lo separó y a nosotros nos acercó. En él puso el pecado y a nosotros nos extirpó el pecado. A él toda la maldad y el pecado, etcétera, y a nosotros nos puso la justicia. Ahora somos santos. La gente no entiende cuando decimos que somos santos, no es de que tenemos una aureola o angelitos, no. Santos en cuanto al espíritu, porque ya nacimos de nuevo. Por eso la Biblia habla de los santos y de los justos. Ya somos justificados. Aunque tú faltes, aunque tú falles o aunque tú peques, si tú eres un hijo de Dios, recibiste a Cristo en tu corazón, tú vas caminando, vas aprendiendo. Tú sigues siendo un santo porque Él te da la posición de hijo de Dios. Ahora, el maltratar a un hijo es no entender que por ninguna circunstancia Dios como padres nos causaría daños a nosotros como sus hijos. Jesús dijo una verdad refiriéndose al trato que deberíamos darle a nuestros hijos en semejanza al que recibimos de Dios. Y dice Mateo 7 del 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, porque nosotros somos malos, o sea, comparados a Dios, o sea, Dios es perfecto, nosotros somos malos. Nosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Estaba escuchando a un pastor que un adolescente le llegó y le dijo: pastor, yo necesito que oren por mí, necesito que ore por mí. ¿Por qué? ¿Qué pasó, mi hijo? Venga para acá. Dice este pastor que lo vio crecer, ya era un adolescente, que se estaba guardando para el Señor y que estaba en el instituto bíblico, y que le dice: pues es que yo quiero irme de la casa. Se ha encontrado con diferentes edades este pastor, desde gente de 20, de 15, hasta niños de 10, 12 años que le dicen que se quiere ir de la casa. Pero dime por qué, mijo. ¿Por qué te quieres ir de la casa? ¿Por qué quieres que ore por ti? Es que mi papá me maltrata bien feo. Me la raya, dice. O me mienta la madre o la mamá. ¿Cómo la ves? ¿Tus papás son cristianos, mijo? Sí, ya tiene como 6 años aquí en la iglesia y son de esos que levantan la mano. Pero a mí me ha lastimado tanto porque me dice unas palabras, pastor, le dice. Me dice unas palabras que soy hija de esto y de esto otro, y otras palabras que agrega. A mí me parte el corazón. Fíjense, niños, adolescentes que van y le dicen al pastor, porque los que se suponen que deben de proteger el corazón de los hijos, los están dañando. ¿Qué hacen los adolescentes? Encuentran una paternidad con el siervo de Dios, con el pastor o con un líder, y se abren y dicen: por favor, ayúdame, haz algo. Porque hay maltrato psicológico, verbal, de toda índole. Entonces, miren, yo les iba a traer una carta, después se la voy a traer. Una carta que está llena de ironía. Después se la voy a traer. Pero en esa carta creo que habla acerca de que hoy tenemos a padres, escuchen bien eso,
que en vez de corregir y enseñar el tener un buen vocabulario, los niños dicen malas palabras porque oyeron al papá o a la mamá, al tío, y lo primero que se hace es, ¡ay! Mira el niño, ya dijo su primer mala palabrita. A ver, mijo, a ver, ¿cómo dijo? Y ahí los están poniendo a repetir. El día de mañana que ese niño te esté rayando toda la cara y todo lo demás con las propias palabras que tú o yo le pudimos haber enseñado, es cuando nos vamos a lamentar. La otra cosa, ahí les va la otra cosa, esto es más fuerte porque esto es sencillo lo que dije, ahí nos vamos a lamentar. El que se mete con un niño se está metiendo, dígame, ayúdeme. Con Dios. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino. Los niños son, dice, De Dios. de Cristo, dice la palabra. Y Cristo mismo dijo, dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Van 2. Número 3, por si usted no le ha confirmado la palabra. ¡Ay de aquel que haga tropezar a un niño! Si esto lo supieran los padres del mundo, los tíos y aún los de la iglesia, porque a veces lo sabemos y no lo vivimos, si esto lo pusiéramos en práctica, esos 3 textos de tener temor de Dios para corregir, cuidar, amar y etcétera, etcétera a nuestros hijos, creo que nuestros hijos estuvieran, si están bendecidos según nuestra opinión, creo que estuvieran en una victoria muy grande nuestros hijos. Porque se respetaría al niño. Aquí ya no es el machismo. Aquí yo soy tu padre, yo soy el que te da de tragar y te callas la boca. Y aquí te tragas lo que hay y ¡blum! Le metes la cuchara con la que agarra frijoles, ¿verdad? El abuso infantil. Hermano. Y mientras yo meditaba en esta clase, en parte se me venían, mi alma se partía, mi corazón. Porque hay muchos niños maltratados, hermanos. ¿Sabe usted que hay muchos niños maltratados? No se pueden defender. Y yo opinaba, si Dios me dio a Danerita para que yo sea su protector, para que yo sea su escudo, hablando en este mundo físico, y yo soy quien la avergüenza delante de la gente, quien no la alimenta, quien no la cuida, etcétera, etcétera, ¿a dónde ella se va a refugiar? Ustedes han visto niños cómo se quedan en una total vergüenza, que si ellos se supieran este dicho que dice trágame tierra, ellos lo repetirían. Donde padres golpean a sus hijos delante de la gente y todos se le quedan viendo y los niños llorando, y ya vamos creando en ellos inseguridad, porque el que se supone que le debe de fomentar la seguridad es usted y soy yo. Somos los que estamos haciendo sentir a nuestros hijos inseguros, desprovistos, desnudos. ¿Y nuestros hijos qué es lo que les pasa? ¿A dónde corren? Pues se quedan en medio de la vergüenza. Y yo, desde que estaba en México, en Sinaloa, en Juárez, y ahora esta fue mi tercera etapa aquí en Estados Unidos, he visto que eso se hace con los niños. Abuso, el ridiculizar. Aleluya. Vamos a pasar a algo que es de suma importancia. Escuche. También en esto, como número 2, la base fundamental para darles una buena crianza a nuestros hijos está en la buena planificación que se tenga para obtenerlos. Para ello debemos conocer qué es la planificación familiar. ¿Ok? Planificación familiar. La planificación familiar tiene que ver con el control de la natalidad. O sea que aquí no se trata de imitar ni a las conejas, ni a
ni a lo que usted mencione, porque no se trata de estar pariendo de a montones, sino se trata de echarle coco. ¿Cuánto yo puedo mantener, educar, criar, vestir, alimentar, amar, que es a lo que a nadie le importa, ¿verdad? Esa palabra casi a los padres no le importa. Ah, va a traer chihuines viejo, pues hay que encargar al otro. Traerlos. Una cosa es traerlos, pero tu corazón está preparado para amar. Bueno, preparado, Dios nos da la capacidad, ¿verdad? Para que amemos a los nuestros. Pero hoy en día ya no se aman a los hijos, ya no se cuidan, ya no se respetan, etcétera, etcétera. Mire esto. ¿Qué es la natalidad? Es el número proporcional de nacimientos que se dan en un lugar en un tiempo dado. La planificación familiar es el control, escuche, la planificación familiar es el control que obtienen los cónyuges de los nacimientos de sus hijos, basados en cuántos podemos criar, entendiendo que la crianza, y aquí sí nos vamos a detener porque hay principios aquí. Vamos a entender que la crianza de su hijo y de mi hija, escuche, tiene que ver con la alimentación. Y si nos detenemos ahí, hasta me puedo sentar. Ay, voy a descansar. ¿Cómo estamos alimentando a nuestros hijos? Si se supone que nosotros cuidamos el templo del Espíritu Santo, los que ya recibimos a Cristo, y usted dice, yo le puedo meter lo que sea a mi hijo, que al cabo todavía no es templo del Espíritu Santo. ¿Cuándo uno llega a ser templo del Espíritu Santo? Cuando recibe a Cristo en su corazón, ¿verdad? Porque es el templo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios habita aquí. Y como ya nos enseñaron que no debemos contristar ni apagar al Espíritu y que debemos de cuidar este cuerpo para que se cumpla, oiga, no para que te veas bonito ni sexy. Que si estás sexy y bonito, ok, ya Dios te hizo perfecto, gloria a Dios. Pero no es para eso. El que Dios quiere, o el que Dios quiera que tú te cuides, estés saludable, bien comido, etcétera, etcétera, es para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Si yo como, en este caso, como pastor o como líder de la Gran Comisión, yo tengo una meta. El Señor me ha llamado para predicar, para ganar almas, etcétera, etcétera. Pero yo me empiezo a corromper. Y como dicen que una no es ninguna, que la cerveza no es pecado, nada más que la controle, que el cigarro tampoco, y que empieza ahí con ciertas adicciones y que me empiece a meter, entonces lo que yo voy a estar destruyendo tarde que temprano con un cáncer,